Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática en estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Lección número 6. Jesús el sacerdote fiel. El texto para memorizar se encuentra en Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El pecado causó un abismo entre Dios y la humanidad. El problema del pecado implica la corrupción de nuestra naturaleza humana. Dios es santo y el pecado no puede existir en su presencia. Por lo tanto, nuestra propia naturaleza corrupta y pecaminosa nos separó de Dios, al igual que dos imanes en la orientación incorrecta se repelen entre sí. Además, nuestra naturaleza pecaminosa hace imposible que como seres humanos obedezcamos a la ley de Dios. El pecado hizo que los seres humanos perdiéramos de vista el amor y la misericordia de Dios y llegáramos a verlo como un Dios tirano, iracundo y exigente. En el libro de Hebreos, del capítulo 5 al 7, Pablo avanza en su discurso e introduce a Jesús como sumo sacerdote celestial, nuestro representante ante el Padre. Durante esta semana vamos a estudiar las cosas maravillosas que hizo la deidad para saldar ese abismo que originó el pecado. Y responderemos la pregunta: ¿por qué es tan importante comprender el ministerio sumo sacerdotal de Jesús y sus implicaciones para el plan de salvación? Un sacerdote en representación de los seres humanos. Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El propósito básico de un sacerdote es mediar entre los pecadores y Dios. Uno de los requisitos para ser sacerdote era que debían ser designados por Dios. Y uno de los propósitos del sacerdocio era ministrar en favor de los seres humanos. Por lo tanto, debían ser misericordiosos y comprender las debilidades humanas. El primer punto de resaltar es que Pablo muestra que Jesús cumple perfectamente con los requisitos y propósitos de un sacerdote. Primero, Dios lo designó. Y segundo, Jesús nos entiende porque Él también ha sufrido, es humano y comprende nuestras debilidades. Y el segundo punto es que a pesar que Jesús cumplió con los requisitos y propósitos de un sacerdote, también existen algunas diferencias importantes. La primera diferencia es que Jesús como sacerdote no fue tomado de entre los hombres. Segundo, Jesús era de procedencia divina. Tercero, Jesús adoptó la naturaleza humana sin su pecaminosidad para poder servir como sacerdote en nuestro favor. Cuarto, Jesús no ofreció sacrificio por sus pecados. Él era sin pecado. Quinto, Jesús ofreció sacrificio solo por nuestros pecados. Y por último, sexto, Jesús oró al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado. Aquí en este versículo 7 de Hebreos se refiere a la segunda muerte, de la cual Dios liberó a Jesús cuando lo resucitó. Concluimos que Jesús, por su vida perfecta, por su obediencia, por su sufrimiento y la muerte en la cruz, lo calificaron para ser constituido sacerdote, mediador misericordioso entre Dios y nosotros. Según el orden de Melquisedec. Hebreos 5:10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El libro de Génesis nos enseña que Melquisedec primero era rey y sacerdote. Y segundo, nos enseña que Melquisedec era superior a Abraham, ya que Abraham le dio el diezmo de todo. De igual modo, el libro de Hebreos nos dice que Jesús es rey y sacerdote. Sin embargo, a diferencia de Melquisedec, Jesús no tenía pecado. En Hebreos 7:15 se explica que Jesús era sacerdote a semejanza de Melquisedec o según el orden de Melquisedec.
Jesús no fue sucesor de Melquisedec, pero su sacerdocio fue similar al suyo. Ahora analicemos lo que Pablo dice en Hebreos 7:3, que Melquisedec no tenía padre, ni madre, ni genealogía, ni nacimiento, ni muerte. Este texto ha llevado a muchos a sugerir y a creer que Melquisedec fue una encarnación de Jesús en la época de Abraham, o un ser sobrenatural o celestial. ¿Será eso cierto? No, no es cierto pensar y sacar esas conclusiones, ya que esas interpretaciones no se ajustan al argumento de Hebreos. Pablo deja claro lo siguiente. Primero, Melquisedec es alguien semejante a Jesús. Esto implica que Melquisedec era una persona diferenciable de Jesús. Segundo, si Melquisedec realmente no tuviera padre, madre, principio ni fin, sería Dios mismo. Tercero, lo que Pablo realmente está enseñando es que no había registro bíblico de quiénes fueron los padres de Melquisedec. Cuarto, si el sacerdocio de Melquisedec fue celestial y completamente divino, habría precedido al ministerio y al sacerdocio de Jesús. Entonces, ¿para qué otro sacerdocio igual, como lo expresa Pablo? ¿Qué necesidad habría aún de que levantase otro sacerdote? Quinto, que las Escrituras no digan nada al respecto del nacimiento, la muerte, la genealogía de Melquisedec es para construir una tipología o un símbolo del ministerio sacerdotal de Jesús. En resumen, Melquisedec fue un rey y sacerdote cananeo que sirvió como un tipo o un símbolo de Cristo. El pensamiento inspirado dice: fue Cristo quien habló mediante Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Un sacerdote eficiente. Hebreos 7:27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Aunque eran mediadores entre Dios y los hombres, los sacerdotes levitas, primero, no eran perfectos. Segundo, no podían ofrecer un acceso completo y confiado a Dios. Y tercero, no podían ofrecer la perfección. Por estas tres razones podemos concluir, primero, que los sacerdotes levitas debían ofrecer también sacrificios por sus propios pecados. Ellos no eran perfectos, por ende, ¿cómo podían de alguna manera ofrecer la perfección a los demás? Y por estas tres razones también podemos concluir que los sacerdotes levitas eran incapaces de hacer perfectas a las personas por las que mediaban. Ni siquiera los mismos sacrificios que hacían podían dar perfección. Además, los sacrificios de animales tampoco podían limpiar la conciencia del pecador. Los sacrificios de animales tenían el propósito de señalar el ministerio de Jesús y su sacrificio, que es el único que puede ofrecer una verdadera purificación del pecado. La función de los sacerdotes levitas y sus sacrificios fue temporal e ilustrativa. Mediante el ministerio de ellos, Dios quería conducir al pueblo a depositar su fe en el futuro ministerio de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al leer Hebreos 7 se nos habla de un sacerdote eficiente. Veamos, por ejemplo, Hebreos 7:12 dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambiado de ley. Este texto explica que había una ley de sacerdocio muy estricta que prohibía servir como sacerdote a quien no fuera de la línea o del linaje de Leví hasta Aarón. Pero en Hebreos 7, 13 y 14 se explica que Jesús era del linaje de Judá, por lo que esta ley de sacerdocio le impedía ser sacerdote. Entonces Pablo argumenta lo siguiente. Primero, que Jesús, al ser destinado como sacerdote, indicaba que Dios cambió la ley del sacerdocio. Y segundo, que con la venida de Jesús también cambió la ley de los sacrificios, ya que antes de Cristo se requería que los pecadores llevaran diferentes tipos de sacrificios para obtener la expiación.
Pero ahora que Jesús vino y ofreció un sacrificio perfecto, quedando así la ley de los sacrificios de animales a un lado o abolida. Estos cambios es resultado del nuevo pacto. Estos cambios condujeron a una revelación mayor del plan de salvación. Un sacerdote eterno. Hebreos 7:16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Al cambiar las leyes sacerdotales y las leyes de los sacrificios, el antiguo pacto, una de cuyas bases era el sacerdocio aarónico, tenía que desaparecer y ser sustituido por un nuevo pacto. En el nuevo pacto, la debilidad de sus sacerdotes, es decir, de sus sacerdotes aarónicos, es sustituida, ya que Jesús recibió el sacerdocio sobre la base de una vida indestructible, y es sustituida, ya que Jesús recibió el sacerdocio sobre la base que tiene un ministerio eterno. Las implicaciones de estos dos hechos sobre el sacerdocio de Jesús, vida indestructible y ministerio eterno, son asombrosas, ya que significa que el ministerio de Jesús nunca será superado. Significa que Jesús es la garantía del nuevo pacto, porque Dios juró que Jesús sería sacerdote para siempre. Significa que Jesús salva por completo, eterna y perpetuamente. Significa que la salvación que ofrece Jesús es total y definitiva. Y también significa que la salvación de Jesús alcanza los aspectos más íntimos de la naturaleza humana. Significa que la intercesión de Jesús ante el Padre involucra todos los beneficios otorgados bajo el nuevo pacto. Y significa que la obra del sacerdote eterno incluye mucho más que el perdón de pecados. Significa que la obra del sacerdote eterno es poner la ley moral de Dios, es decir, sus principios, en nuestros corazones. Y por último, significa que la obra sacerdotal de Jesús nos hace nuevas personas y guiados para cumplir la misión de propagar el Evangelio al mundo. Jesús, el sacerdote eterno, al ser uno con Dios y al ser uno con los seres humanos, Él nos representa ante el Padre. Al ser quien ofreció su vida en sacrificio, Jesús tiene un favor inexpugnable ante Dios. Un sacerdote sin pecado. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesús era santo. Esto significa que Jesús estaba libre de pecaminosidad en su humanidad y libre de culpa en su relación con Dios. Jesús era inocente, es decir, Jesús era sin maldad, no vengativo, buscaba el bien de los demás sin pensar mal de nadie. Jesús era sin mancha, permaneció puro e intacto ante el mal, a pesar de haber sido tentado en todo. El antiguo pacto estipulaba que las víctimas de los sacrificios debían ser sin defecto para ser aceptables ante Dios. Jesús era apartado de los pecadores. Cuando ascendió al cielo, Jesús soportó la hostilidad de los pecadores durante su vida terrenal, pero salió victorioso y luego se sentó a la diestra de Dios. Jesús era apartado de los pecadores en el sentido de que está completamente libre del pecado. Y por último, Jesús fue hecho más sublime que los cielos. Esto significa que Jesús ha sido exaltado por encima de todo lo que existe y por lo tanto es uno con Dios. En los Salmos, Dios es el que es exaltado sobre los cielos. Jesús era plenamente humano, pero no era un ser humano pecador como nosotros. Jesús es perfecto, no solo porque nunca pecó, sino también porque no se corrompió con el pecado como lo hicimos nosotros. Sin embargo, debido a que fue plenamente humano, además también es nuestro ejemplo. Él nos muestra cómo correr la carrera de la vida. Él es nuestro ejemplo, al cual debemos seguir. Debido a que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, es nuestro Salvador y nosotros también podemos reflejar su carácter. Crecer en la Fe les invita a seguir estudiando la lección de la escuela sabática
y con la ayuda de Dios nos vemos la próxima semana con una nueva lección. Les invito a que te suscribas, active la campanita y le des like. Bendiciones.